Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido una atracción extraña por las entrañas de la tierra. Las cuevas han sido refugio, altar, tumba y misterio. En ellas se han pintado los primeros símbolos de la humanidad, se han escondido tesoros y secretos, y también se han perdido innumerables vidas. Quien se aventura bajo la roca sabe que da un paso hacia lo desconocido. Allí abajo no hay relojes, no hay horizontes, no hay estrellas que guíen. Solo existe un mundo paralelo donde la oscuridad es tan espesa que parece tener peso, donde cada respiración se vuelve un recordatorio de lo frágil que somos cuando la tierra decide cerrarse sobre nosotros. Algunos llaman a las cuevas maravillas naturales. Otros, trampas disfrazadas de belleza. Porque en esos corredores húmedos y silenciosos, basta un error mínimo, una piedra suelta, un paso en falso, una tormenta inesperada en la superficie, para que la aventura se convierta en sentencia. El aire se espesa, la humedad cala en los huesos, y cada eco suena como si viniera de algo vivo que observa desde la penumbra. Los espeleólogos hablan de el peso del silencio, esa presión invisible que se siente en el pecho cuando uno está demasiado tiempo bajo tierra. Un silencio que no consuela, que no descansa, que parece escuchar y decidir. Porque hay cuevas que no se dejan conquistar. Hay pasajes que parecen defenderse, como si tuvieran voluntad. Y hay curvas que no llevan a ninguna parte, salvo a la muerte. Un lugar al que muchos señalaban con recelo, al que pocos se atrevían a acercarse, y al que nadie se refería sin un escalofrío en la voz. Lo llamaban con un nombre brutal y certero, la curva de la muerte. No fue un apodo inventado por turistas, ni una exageración de leyenda. Ese nombre nació de lo que allí ocurrió, una tragedia que no solo arrebató 5 vidas, sino también la tranquilidad de todo un valle. La historia comienza en 1994, cuando 5 jóvenes, con más entusiasmo que prudencia, decidieron explorar sus pasajes prohibidos. Lo que empezó como una aventura de amistad y descubrimiento terminó sellado bajo toneladas de agua y piedra, dejando tras de sí un eco que todavía hoy parece resonar en las noches de tormenta. Pero lo más perturbador no fue la tragedia en sí. Lo más inquietante fue lo que vino después, el silencio extraño que cubrió al pueblo, los rumores de luces y voces en la montaña, las advertencias transmitidas de generación en generación. Porque lo que ocurrió en la curva no se apagó con el sellado de la cueva. Se transformó en mito, en advertencia, en herida viva. Y es ese eco el que hoy vamos a seguir. Un eco que no pertenece solo al pasado, sino que aún respira entre las piedras, recordándonos que la tierra guarda lo suyo. Y que nunca lo devuelve sin exigir un precio. En lo profundo de las montañas del sur de Guatemala, más allá de los caminos transitados y de los pueblos que parecen detenidos en el tiempo, existe un sistema de cuevas que los lugareños mencionan con un escalofrío en la voz. Lo llaman con un nombre brutal y certero, la curva de la muerte. Ese pasaje, una galería estrecha, torcida y en pendiente, ha sido desde hace generaciones una especie de trampa natural. Cualquiera que se atreve a arrastrarse por sus entrañas debe doblar el cuerpo en ángulos imposibles, respirar con dificultad y confiar en que podrá salir antes de que la montaña decida cerrarse sobre él. Pero no siempre se sale. A lo largo de los años, hubo rumores de personas que jamás regresaron, aunque pocas veces se hablaba de ello en voz alta. El silencio de los habitantes cercanos parecía ser tanto un respeto por los muertos como un aviso tácito para los vivos. El grupo. La tragedia que marcaría para siempre a este lugar ocurrió el 7 de abril de 1994. Esa mañana, 5 jóvenes estudiantes, apenas en la veintena, decidieron enfrentarse al misterio de la cueva. Rafael Méndez, el mayor, estudiante de geología, llevaba cuadernos llenos de mapas hechos a mano. Estaba convencido de que bajo aquella montaña había ramales aún sin registrar, y que ellos podían ser los primeros en documentarlos. Luis Calderón, apasionado por la biología, soñaba con encontrar especies nunca vistas, insectos adaptados a la oscuridad, hongos extraños que parecían respirar en las paredes húmedas. Hernán Duarte, de carácter serio y reservado, era el más experimentado. Nunca se presentaba como líder, pero todos lo escuchaban cuando hablaba. Su calma imponía respeto. Óscar Villalobos, el más alegre, cargaba con una cámara envuelta en bolsas plásticas. Quería volver con fotos que impresionaran, instantáneas que mostraran no solo la belleza de la cueva, sino la hazaña de haber entrado.
Y finalmente, Daniel Estrada, el más joven. Su entusiasmo rayaba en la imprudencia. Veía en la expedición una forma de demostrar que pertenecía a algo más grande, de mirar a la montaña y decir, yo también fui parte de su historia. Para ellos, la cueva no era amenaza. Era desafío, aventura, oportunidad. Un capítulo que pensaban escribir y contar con orgullo al regresar. Sin embargo, en el pueblo cercano repetían la misma frase. Ese lugar no quiere ser explorado. La curva de la muerte no perdona. El inicio del descenso. Al mediodía iniciaron la travesía. La entrada era apenas una grieta oscura entre la roca, un hueco que exhalaba un aliento húmedo y frío, como si la montaña respirara desde dentro. Encendieron sus lámparas frontales, pequeños conos de luz que apenas lograban arañar la negrura. La primera hora transcurrió entre risas nerviosas y bromas. El eco de sus voces transformaba la cueva en un escenario compartido, como si ella misma respondiera. Las fotografías captaban rostros sonrientes, paredes brillantes de humedad y un aire de camaradería que parecía invencible. Pero poco a poco, la atmósfera cambió. El goteo constante del agua, al inicio un sonido lejano, comenzó a hacerse más fuerte, como tambores ocultos bajo la piedra. Las paredes se estrechaban, los cuerpos tenían que torcerse, las mochilas apenas pasaban. Y entonces lo escucharon, un murmullo extraño proveniente de la curva. No era humano ni animal. Era como si la piedra misma respirara. La tormenta en la superficie. Mientras ellos avanzaban hacia la oscuridad, en la superficie el cielo cambiaba de humor. Nubes pesadas se acumularon sobre las montañas, y lo que parecía una llovizna ligera se convirtió en un aguacero brutal. La montaña absorbió el agua como una esponja inmensa, y la canalizó hacia el interior. Dentro, el goteo se transformó en un arroyo. Luego en un río. El agua primero les llegó a los tobillos, después a las rodillas. El aire se volvió helado y el rugido de la corriente les hizo comprender lo inevitable. Estaban atrapados. La trampa se cierra. La pendiente funcionó como un embudo. El agua descendía con fuerza, bloqueando cualquier salida. Cada intento de retroceder era sofocado por la corriente. Los 5 quedaron atrapados entre la roca y el torrente, luchando por cada bocanada de aire. Afuera, las familias comenzaban a inquietarse. La tarde cayó sin noticias. Y la noche trajo la certeza de que algo andaba muy mal. El rescate desesperado. Rescatistas de la región llegaron con sogas, palas, bombas portátiles y la ilusión de un milagro. La entrada estaba parcialmente inundada, el agua arrastraba ramas, barro y piedras como si la montaña estuviera expulsando todo lo que no deseaba dentro. Intentaron bombear, pero el torrente era demasiado fuerte. Excavaron canales de desvío, pero la roca se desmoronaba sobre ellos. Durante 2 días enteros, decenas de hombres se turnaron, con los ojos enrojecidos por el cansancio y las manos heridas. Al principio juraron escuchar golpes metálicos, como cascos o linternas golpeando contra la piedra. Después, voces quebradas, susurros ahogados por el agua. Y finalmente, silencio. Un silencio absoluto, tan pesado que se tragó incluso la esperanza. El cierre inevitable. Exhaustas, las autoridades tomaron la decisión que nadie quería escuchar: sellar la entrada. No había forma de recuperar los cuerpos. Los 5 jóvenes quedaron bajo la montaña, en la misma posición en la que la tormenta los sorprendió. No hubo funerales, ni ataúdes, ni despedidas. Solo una cruz metálica oxidada a la entrada, con sus nombres grabados. La leyenda. Con el tiempo, la curva de la muerte se convirtió en leyenda. Los lugareños cuentan que, al acercarse, aún se oyen murmullos entre el agua y la piedra. Algunos dicen que son voces que piden ayuda. Otros creen que es solo la corriente moviéndose en recovecos imposibles. Pero todos coinciden en algo: nadie entra ya. La cueva quedó sellada, no como misterio, sino como advertencia. Un recordatorio brutal de que, bajo tierra, la línea entre aventura y tragedia es tan frágil como una curva. Y tan inesperada como una tormenta. El eco que no se apagó. El sellado de la cueva no fue el final, sino apenas el inicio de otra historia. En los meses posteriores a la tragedia, el pueblo más cercano quedó marcado por un silencio extraño, un silencio pesado,
como si las montañas mismas observaran y escucharan. Las familias de los jóvenes no aceptaron la clausura con facilidad. Las madres se aferraban a la entrada cerrada, llevando flores marchitas que dejaban junto a la cruz oxidada. Algunos padres golpeaban la roca con sus propias manos hasta sangrar, convencidos de que bajo toneladas de piedra aún había un eco de vida. Por las noches, el pueblo se llenaba de rezos apagados y de lamentos que se mezclaban con el viento, como si las oraciones buscaran atravesar la roca. Con el paso de los meses, las casas cercanas parecían más sombrías. Nadie silbaba al regresar de trabajar, nadie se atrevía a contar chistes en las cantinas como antes. Era como si el recuerdo de los 5 atrapados se hubiera convertido en una sombra colectiva que vigilaba cada rincón. Los días parecían más cortos, las noches más largas, y hasta los animales se comportaban distinto. Los perros rehuían el sendero que llevaba a la cueva, y las vacas no pastaban cerca de la ladera, deteniéndose como si olfatearan un peligro invisible. Los rumores. Con el tiempo, aparecieron los rumores. Pastores aseguraban haber escuchado golpes sordos en las madrugadas, como si desde dentro alguien intentara abrirse paso. Otros hablaban de destellos breves, como linternas agitadas en la profundidad. Una mujer anciana, que vivía sola en una cabaña en las colinas, juraba que en las noches más lluviosas escuchaba cantos apagados, como si 5 voces jóvenes intentaran entonar una melodía rota, interrumpida por el agua. Los niños, ajenos a la seriedad del mito, inventaron un juego macabro, retarse a tocar la cruz metálica al caer la tarde. Quien lo lograba debía contar lo que había sentido. Algunos aseguraban que la piedra estaba tibia, como si tuviera un pulso. Otros callaban, con ojos abiertos como platos, porque esa misma noche soñaban con agua fría cubriéndoles la cara y voces que pronunciaban su nombre. Los ancianos murmuraban que aquellos sueños eran la forma en que la montaña marcaba a quienes se acercaban demasiado. Un recordatorio de que no todo visitante es bienvenido. La obsesión de Rafael Padre. Entre todos, hubo un hombre que jamás pudo desprenderse del lugar, el padre de Rafael Méndez. Cada día regresaba con un pico y una linterna vieja, convencido de que si abría un hueco, aunque fuera mínimo, podría escuchar a su hijo del otro lado. La policía local lo detenía, los vecinos intentaban hacerlo entrar en razón, pero siempre volvía. Sus manos terminaron cubiertas de grietas y cicatrices, sus uñas negras de tierra y sangre seca. Decía que a veces lo escuchaba reír, mezclado con el murmullo del agua, y que en las noches el viento traía hasta su casa el sonido de pasos. Murió con esa certeza. Algunos vecinos juran que, la noche en que falleció, se escuchó un único golpe en la montaña, como si algo en su interior lo hubiera sabido. Otros aseguran que, desde entonces, el eco en la curva es diferente, más profundo, más hueco, como si un vacío se hubiera abierto bajo la tierra. El regreso prohibido. Pasaron los años. En el 2001, un grupo de espeleólogos extranjeros llegó al valle con mapas, cámaras y la intención de reabrir la cueva. Las autoridades locales fueron tajantes: demasiado peligro, demasiada memoria. Pero los rumores dicen que una noche, en secreto, intentaron entrar por un acceso lateral. Solo 2 regresaron. El tercero, un joven alemán, desapareció para siempre. Sus compañeros aseguraron que lo vieron arrastrarse hacia un túnel estrecho y que, de pronto, la corriente lo absorbió, como si la montaña lo hubiera estado esperando desde hacía años. Al día siguiente, en el pueblo se habló de luces extrañas en la ladera, como llamaradas azuladas que se apagaban en la oscuridad. El gobierno nunca confirmó la desaparición. Pero la noticia se regó como pólvora, y con ella, la certeza de que lo que duerme allí abajo no tolera intrusos. El presente. Hoy, acercarse a la curva de la muerte es un acto solitario. El sendero está cubierto de maleza, las piedras resbalan con la humedad, y la vegetación parece crecer más rápido alrededor de la entrada, como si quisiera taparla. La cruz sigue allí, oxidada, cubierta de musgo. Los lugareños dicen que el aire en ese punto es distinto, más frío, más pesado, como si se resistiera a ser respirado. Los más sensibles aseguran que la presión es tan fuerte que cuesta hablar en voz alta, como si la montaña exigiera silencio. Exploradores modernos han intentado registrar el lugar con drones y cámaras térmicas. Las grabaciones siempre presentan interferencias. Micrófonos que captan murmullos sin origen.
Imágenes que se congelan en la curva sellada. Y en un caso, la silueta oscura de algo que parecía doblar la esquina desde dentro, a pesar de que la entrada lleva clausurada décadas. Ninguno de esos exploradores volvió una segunda vez. Y los equipos que dejaron instalados cerca de la cruz, sensores de movimiento, grabadoras de sonido, terminaron apagándose misteriosamente, como si la energía misma se desvaneciera en ese punto. La advertencia que persiste. Los ancianos del pueblo lo dicen con claridad, sin titubear, como si la frase les hubiera sido transmitida desde generaciones atrás. La curva de la muerte no fue un accidente. Fue una advertencia. No hablan con ira, ni con tristeza. Lo dicen con la calma de quien ha aprendido a convivir con un secreto que no puede ser explicado, con la serenidad de quien sabe que hay cosas que no deben cuestionarse. Para ellos, la tragedia de 1994 no fue un error humano ni un capricho del destino. Fue la montaña alzando la voz, mostrando un límite, trazando con agua y piedra una frontera invisible que nunca debe cruzarse. La montaña no solo se llevó 5 vidas, se llevó también la tranquilidad del valle. Se llevó las risas de la juventud, la confianza de los viajeros y la paz de los hogares. Lo que dejó en su lugar no fue el vacío, sino algo peor, una herida abierta que todavía respira entre la humedad y el silencio. Un vacío que no puede llenarse, porque no hay entierro, no hay tumba, no hay ceremonia que pueda cerrar aquello que quedó inconcluso bajo tierra. Hoy, aunque las nuevas generaciones crezcan sin conocer los nombres de los jóvenes atrapados, el temor permanece como una raíz enterrada. En las plazas, los niños aún escuchan las historias cuando el sol empieza a caer, narradas con voz baja, casi en susurros, por los mayores. No hacen falta demasiados detalles, basta con mencionar la curva para que todos entiendan de qué se habla y el silencio se imponga de inmediato. Los adolescentes, desafiantes, alguna vez planean acercarse de noche. Se reúnen en grupos pequeños, con linternas en mano, convencidos de que la historia es solo un mito exagerado. Pero siempre, en el último momento, hay alguien que se echa atrás. Un gesto, una advertencia, una mirada cargada de miedo de un anciano basta para que entiendan que hay lugares donde la valentía no significa nada, donde la osadía no es más que otra forma de condena. Nadie se atreve a picar la roca, nadie se atreve a explorar accesos ocultos. Ni siquiera los trabajadores de la cantera cercana, hombres rudos acostumbrados a romper piedra con dinamita y martillos, se animan a tocar esa ladera. Dicen que la roca allí suena distinta, hueca, como si debajo hubiera un espacio que no quiere ser tocado. Algunos afirman que, cuando se pasa muy cerca, se siente un leve retumbar bajo los pies, como un latido que vibra en el suelo. Es la montaña respirando, dicen los ancianos. Y quien interrumpe su respiración, paga el precio. Porque todos saben que lo que duerme allí abajo no quiere ser perturbado. No importa que hayan pasado décadas, la advertencia sigue intacta, como si la montaña la renovara con cada tormenta. Es un recordatorio vivo, renovado cada vez que la lluvia cae con violencia y el viento azota las laderas, como si el recuerdo de aquella tarde en 1994 se repitiera una y otra vez, año tras año. En esas noches de tormenta, el valle entero parece resonar con un murmullo extraño. Algunos aseguran que, entre los truenos y el rugido del agua, se escuchan gritos. 5 voces jóvenes, desesperadas, buscando una salida que nunca encontraron. Gritos que no se desgastan, que no envejecen, que parecen atrapados en un ciclo eterno, repitiendo una y otra vez los últimos segundos de vida. Una curva que ya no lleva a ninguna parte, salvo al eco eterno de la muerte. Pero no todos escuchan gritos. Algunos, los que se atreven a quedarse más tiempo, aseguran que, si uno mantiene el silencio absoluto, los sonidos cambian. Entonces ya no son alaridos, sino susurros. Susurros largos, quebrados, que se arrastran por entre las piedras como corrientes de aire helado. Nadie logra entenderlos del todo. Unos dicen que son nombres, repetidos una y otra vez, como si los muchachos buscaran recordar al mundo quiénes eran. Otros creen que son oraciones inconclusas, plegarias ahogadas que se rompen antes de terminar. Y unos pocos, los más temerarios, los que aseguran haber dormido cerca de la cruz metálica, juran que han distinguido frases enteras, pronunciadas con una claridad aterradora, como si alguien se inclinara a sus oídos desde el otro lado de la roca. No sigan.
No crucen. No repitan. Nadie sabe cuál es la palabra exacta que falta, ni si realmente se trata de una advertencia o de una súplica. Pero todos coinciden en algo: una vez que escuchas ese murmullo, nunca vuelves a caminar tranquilo por el valle. El eco se queda dentro, incrustado en la memoria, como una marca invisible que te acompaña mucho más allá de la montaña. Algunos dicen que después de escucharlo, incluso en sus casas, sienten gotas de agua caer en la oscuridad de la noche, aunque no haya goteras ni tormenta. Y así, la curva de la muerte sigue viva en la memoria colectiva, no solo como un lugar prohibido, sino como un recordatorio brutal de que la tierra guarda lo suyo, y lo defiende con un silencio que pesa más que cualquier piedra. Un silencio que no se rompe ni con dinamita, ni con oraciones, ni con el paso del tiempo. Un silencio que late. Un silencio que observa. Un silencio que no olvida.